Señores, bienvenidos. Este jueves conocemos la trayectoria de vida de mi amigo Guaro Cuyo Félix, exdirector de Impuestos Internos y una persona de larga data y de mucha trayectoria en la República Dominicana. Hola Guaro, bienvenido. Jan, yo espero que esta entrevista no sea muy seria. Tú te has puesto muy serio. No, lo que pasa es que uno se entra en roles que no son los naturales de uno. ¿Sabes? No, este es un rol natural, pero un comunicador nato. Sí, no, eso eres tú que me quieres mucho, Guaro. No, y además la entrevista hay que hacerla muy divertida, y más que una entrevista que sea un diálogo. Bueno, me parece bien. Guaro, vamos a iniciar hablando un poquito de, pues, como la temática del programa es conocer tu hoja de vida. Vamos a hablarnos de tu origen y de tu formación. Mi origen, a ver, origen. Mi familia tiene origen de Padre Las Casas, es decir, Padre Las Casas de Asua. Y cuando yo nací todavía la generación de mi papá, y un poquito la mía, le llamaban Túbano, que ese era el nombre original de Padre Las Casas hasta 1928. Para los que no saben dónde está Padre Las Casas está en la provincia de Asua. Hay que recordar que hasta hace unos 80 años, prácticamente todo el suroeste era la provincia de Asua, es decir que es una de las provincias más viejas de América. Y mi familia tiene ese origen en ese pueblito Túbano, hoy Padre Las Casas, que está en la montaña, digamos en la parte sur de la cordillera central. Nací en Santo Domingo, pero como la mayoría de los que nacimos en grandes ciudades, no somos originarios de estas ciudades. Pero, a ver, en sus primeros años, ¿su papá vivía aquí, estaba establecido en Santo Domingo o usted se mantuvo en contacto con él? Por circunstancias, a ver, mi papá vivía aquí desde el año 54, vino muy joven a estudiar aquí en lo que se llamaba en ese entonces Punto Fijo, que sería el precedente de la Escuela de Arte y Oficios. Vino a estudiar ebanistería, porque había una rama en mi familia por los Bobadilla que eran ebanistas. De hecho, yo desciendo directamente de Tomás Bobadilla. O sea, Tomás Bobadilla era el papá de José Bobadilla, que era el papá de José Francisco Bobadilla, que fue el papá de Dominga Bobadilla, que fue la mamá de María Regla Rodríguez Bobadilla, que fue la mamá de Manuel Demóstenes Félix Rodríguez, que es mi papá. Es decir, vengo de una línea directa de Tomás Bobadilla, que fue el primer presidente de la Junta Central Gubernativa, la separación de Haití. Entonces mi papá vino a estudiar aquí en Arte y Oficio en el 54. Y luego ingresó a la Fuerza Aérea, porque estaban creando lo que era la aviación militar dominicana. Y a partir de ahí se quedó en la ciudad de Santo Domingo, pero siempre manteniendo un vínculo muy estrecho con Padre Las Casas. De hecho, nosotros nunca sentimos que salimos de Padre Las Casas. Aunque yo haya nacido aquí, haya pasado la mayor parte de mi vida aquí, siempre hemos tenido un vínculo muy estrecho. Tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. ¿Qué es lo que más le recuerda de su infancia? De Padre Las Casas. Para mí Padre Las Casas era una casa grande con muchas habitaciones. El pueblito era muy pequeño, todavía cuando yo era, digamos, un niño, ¿no? Y por lo tanto te podías mover dentro del pueblo en todas partes. Yo nunca utilicé dinero, por ejemplo. Todavía con 28 años, cuando me fui a estudiar fuera, yo no utilicé dinero en Padre Las Casas, yo firmaba un vale. Es decir, iba al colmado, firmaba un vale, iba a la bomba de gasolina, firmaba un vale. Por el lado de mi mamá, mi abuelo Jesús Paniagua, que, bueno, vengo de una familia que participa en política en ambos lados por generaciones. Política primero del municipio, política, digamos, regional. Su antecesor fue el primer presidente de la Junta Central Gubernativa. O sea, exactamente. Pero bueno, esa línea de participación política se mantuvo por ambos lados, ¿no? Y fíjate que todavía eso te decía, hasta los 28 años no utilizaba dinero. Iba al bar y pagaba con un vale. La gasolina en la factoría de mi abuelo. Mi abuelo tiene una factoría, llegó a ser uno de los principales exportadores de café del país. De hecho, el segundo exportador de café del país en su momento. Pero eso era en Asua, aquí sí había que utilizar dinero. Aquí sí, obligatoriamente, pero en Padre Las Casas era como llegar, como te decía, era una casa grande con muchas habitaciones. ¿Y la moneda cómo era? ¿Chele, peso? Igual que la que se usaba en todas partes. Sí, pero yo sé, pero en ese tiempo, que para que entendamos. Tú me ves muy viejo, tengo 58 años al día de hoy. Sí, está bien, 58, pero en ese, por ejemplo... Exactamente lo mismo que no, pues yo compré con medio peso, que era más grande. Bueno, existían otras denominaciones de moneda porque la moneda se va devaluando en el tiempo y vas ajustando el valor de la moneda, sobre todo con una moneda de referencia. En nuestro caso es el dólar de Estados Unidos, pero siguen siendo más o menos parecidas. Lo que pasa es que sí se utilizaban monedas fraccionadas, de 25 centavos, 50 centavos, un peso.
10 pesos, 5 pesos. Eso se fue eliminando en la medida que la moneda va perdiendo valor. Yo cuando estaba pequeño creía que el medio peso tenía un mayor valor que el peso porque era más grande. Bueno, en términos relativos por costo de fabricación, sí. Porque el peso era de moneda papel y el medio peso era metálico. Sí. La diferencia es que era más duradera la moneda metálica que la moneda hecha de papel. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y ya que estamos hablando de dinero, usted estudia economía. ¿Hubo algún evento o persona que te motivó a eso, a estudiar economía? Sí, sí. De hecho, un gran amigo de mi papá, Diego Bordas. Diego Bordas, un personaje hoy en día muy desconocido, pero Diego Bordas participó, por ejemplo, en la Juventud Democrática en 1944-45 desde la Universidad de Santo Domingo. Viene de una familia muy prestigiosa de Puerto Plata, era sobrino del presidente Borda Valdés. Y Diego Bordas fue deportado en 1945 a Cuba. Diego Bordas tuvo una evolución económica y política muy importante, llegó a ser una de las principales fortunas del Caribe, él y su hermano, a través de una empresa que fue la Bordaco. Y Diego había estudiado Derecho, y Diego siempre, desde muy jovencito, me había incentivado a estudiar Economía y Derecho. Decía que era la mejor combinación que podía hacerse. Diego Bordas fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Juan Bosch en el año 62. Duró muy pocos días, unos poco más de 30 días, porque se armó un escándalo por un tema de una renegociación con la Exxon Standard Oil de la época, y luego fue encargado de la parte de la reforma agraria hasta el golpe de Estado de Juan Bosch. Y en el 65, pues, fue de los que participó de manera activa en el movimiento 24 de abril, él y su hermano, él desde Puerto Rico, su hermano Manolo Bordas, que era muy amigo de mi tío Sucre, que fue oficial también en la Revolución de Abril, o sea, era mayor del Ejército Constitucionalista, mi papá era capitán del Ejército Constitucionalista, y esa fue una relación que se mantuvo por siempre. Digamos que es la persona que más puede haber influido. Una anécdota importante, o un dato importante, Diego Bordas fue comandante de Fidel Castro en 1947, cuando cayó Confites. Fidel Castro se enrola, que era presidente de la Juventud Democrática contra la dictadura desde Cuba, que era contra Trujillo, y se enrola en la invasión de Cayo Confites, esa acción militar que lideró Juancito Rodríguez, y Diego Bordas era comandante del batallón generalísimo Máximo Gómez, y ahí se enroló Fidel Castro, en ese batallón. Es decir que... Qué interesante. Tengo entendido que estudiaste en la UAS. No, estudié en INTEC. Estudié en INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Okay. Sí, estudié en INTEC, luego estudié en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hoy soy vicepresidente de esa facultad, es un organismo creado por la UNESCO, tiene presencia en múltiples países de América Latina y se crea para incentivar el estudio de las ciencias sociales. En este caso hice un posgrado en Relaciones Internacionales con especialidad para el área del Caribe. Luego estuve en la Universidad de Barcelona, donde estudié el doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico, y luego hice otros cursos de doctorado que era prácticamente la misma carga académica en teoría económica. Para que lo pongamos en orden cronológico, ¿en qué año se graduó aquí de economista? Yo me graduó en 1990, en julio de 1990. Y luego termino la Flatso en 1992. Y luego en 1994 me voy a estudiar a Barcelona hasta 1997 aproximadamente. ¿Estuviste en Barcelona hasta el 97? No, en España duré un poco más de 6 años, porque estando en España me tocó organizar el Partido de la Liberación Dominicana, es decir, el núcleo del partido en Barcelona. Luego, cuando gana el Partido de la Liberación Dominicana, me designan como ministro consejero en Madrid, es decir, unos meses después, para abril del año 97. Se gana en mayo, se toma en agosto, 6 meses después me designan en esa posición, era el segundo de la embajada en Madrid, y estando en Madrid, pues pasé a ser secretario general de la Dirección Media en Madrid, es decir, siempre he compatibilizado mi vida profesional con la parte de la militancia partidaria. ¿Y conociste ahí a un cabrereño, Marco Coro, allá en España? Sí, claro, Marco y yo somos muy amigos. Marcos, que venía del PRD, Marcos ya se había vinculado a nosotros. Marcos tenía varios negocios, entre ellos una bodega en Madrid, y se vincula a nosotros viniendo del PRD. Él había tenido una participación
en la Asociación de Profesores, mantenía vinculación con Melanio Paredes. Yo entro al PLD a través de Melanio Paredes, pero cuando yo llego a Madrid ya Marco está vinculada al PLD. Recuerda que yo tengo una vida primero en Barcelona, construyo el partido en Barcelona, que sigue existiendo, y luego paso a Madrid, donde fui secretario general de la Dirección Media, hasta regresar a República Dominicana de nuevo. ¿En qué año regresa aquí? A finales del 2000, el 13 de octubre del año 2000. Ya ahí no había, ya no era ministro consejero. No, habíamos perdido el gobierno, pero fíjate que más allá de perder el gobierno, mi decisión estaba tomada. Piensa que yo me fui a estudiar con una mochila, es decir, un poquito, y regresé con una familia, es decir, con una esposa, con un hijo, con 2 carritos. Sí. Y con mucho conocimiento. Bueno, sobre todo más conocimiento probablemente y experiencia de vida que otra cosa, porque recursos no tenía, grandes recursos no tenía. Bueno, y cuando retorna, ¿te incorporan la parte política o la parte ambas cosas, porque la militancia política, el Partido de la Liberación Dominicana, que todavía sigue siendo el partido más organizado del país, cuando tú trasladabas de una comunidad a otra o de un lugar a otro, tú hacías el traslado dentro del propio partido con una comunicación que se enviaba. Sí. Y por lo tanto yo fui trasladado, muy cerca de aquí, al organismo que me tocó y que milité durante 24 años. ¿Que milita? ¿Tú no militas todavía? En ese organismo no, porque como se reestructuraron los organismos en el Congreso pasado, pasé a otro organismo, a otro intermedio. Allá entiendo. ¿Te acercaron que está cerca de tu mesa de votación? Exactamente, más cercano, sí, donde voto ahora. Y comencé a trabajar en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Fui director de la Oficina de Desarrollo, que era mi universidad. Al mismo tiempo daba clases. También daba clases en la FLATSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Me tocó diseñar y crear y poner en marcha el primer posgrado en Gobierno y Políticas Públicas del país, que lo hicimos desde la FLATSO. De hecho, hoy en Barna, que está en la parte de gestión pública, pues le incentivé mucho a que crearan esos programas ya desde mi etapa como superintendente de valores, ¿no? Pero había un antecedente, y ese antecedente es ese posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bien. Entonces regresa, va a INTEC y la parte política en el PLD. No, continúa en la parte política. ¿Pero qué función tuvo en el partido? Primero, como miembro de un comité de base. Había pasado a ser miembro de la dirección media, es el secretario general de la dirección media de Madrid, a pasar a un comité de base. Tú sabes que es importante decir lo siguiente, sobre todo para los militantes de partidos, y en este caso para los militantes del Partido de la Liberación Dominicana. El espacio más importante desde el diseño del partido es ser militante, ser miembro del partido. Lo otro es coyuntural, es decir, ser miembro de una dirección media, presidir un comité de base, ser un dirigente nacional, son circunstancias coyunturales. Digamos que lo natural es ser militante de base. Entonces pasé a ser militante de base. Sí, el profesor Juan Bosch decía que la condición, que el rango más alto era ser miembro. Claro, fíjate que en el comité central fue en el congreso del 2014. Es decir, no fue antes. Yeah. O sea, yo no llego al comité central. No había aspirado tampoco antes, hasta ese momento. Llego por votación, no por cuota de nadie, sino que llegué eso hay que decirlo. Por una votación, sí. Saqué unos 60 y tantos mil votos en ese momento. Eso es interesante e importante, porque sobre todo y además en la lista nacional fue complicado. Sí, en ese momento y además fue muy competitiva, porque recuerdo que en ese momento había muchas personalidades importantes compitiendo por las plazas nacionales y casi todos eran funcionarios. O sea, fue algo bien... Digo 2014 porque tuvimos finales del 2012, iniciamos el Congreso, seguimos el 2013 y todo el proceso ya de la organización reconstituida fue en el 14. Volvemos atrás, 2004. Gana el PLD las elecciones. Guarocuya viene con una labor académica, muy buena formación profesional. ¿Dónde le toca ir y cuál fue ese primer ¿Dónde me toca posición ir? ¿Dónde te mandan? Porque ¿Dónde te mandaron? Me mandaron a ser director nacional de planificación. ¿De ONAPLAN? Existía la ONAPLAN. La ONAPLAN existió desde el año 65 hasta el 2006. Es decir, fui el último director nacional de planificación. ¿Eso era, en ese momento estaba adscrito al Ministerio de Técnico? No, era una oficina nacional. De hecho, las oficinas nacionales se crean previo al secretariado técnico. El secretariado técnico se crea en 1965 para coordinar
un conjunto de oficinas nacionales. Las oficinas nacionales eran oficinas autónomas. Ya entiendo. Y con capacidad de gestión propia. Y luego se creó el secretariado técnico adscrito al Ministerio de la Presidencia, lo que es el Ministerio de la Secretaría de Estado de la Presidencia, para coordinar esas oficinas nacionales y darle cierta lógica desde el punto de vista de la planificación. Existía la Oficina Nacional de Planificación, Oficina Nacional de Presupuesto. El presidente Balaguer en el 67 hizo una modificación que la mantenía entre el secretariado técnico y el despacho del presidente. Por lo tanto, verás que dependía más del despacho del presidente claro, que la coordinación del secretario técnico. Implicaba la Oficina Nacional de Estadística y la Oficina Nacional de Administración y Personal. Y eso en ese momento constituía el Sistema Nacional de Planificación. A mí me toca reformular el Sistema Nacional de Planificación. De esa reformulación surge lo que es Ministerio, Secretaría de Estado de Economía, la Secretaría de Estado de Administración Pública y la Secretaría de Estado de Hacienda. De ese nuevo reordenamiento que se aprobó en diciembre del 2006. Ya. Y fui por eso el último director de planificación y primer subsecretario de planificación. De planificación. Exactamente, dentro de la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. Posteriormente, ya en junio del 2009, paso a ser superintendente del mercado de valores. En ese momento se llama Superintendencia de Valores, hoy en día Superintendencia del Mercado de Valores. Y posteriormente, 3 años después, fui director nacional, o sea, me llevan a ser director nacional de impuestos internos. Es interesante. Yo creo que ese ha sido ese es el cargo que más le gusta a usted. Para nada, de hecho, planificación. Planificación para mí fue mucho más importante. ¿Genera muchos amigos ser director de impuestos? Sí, claro, por supuesto. Y de hecho, en la calle la gente me saluda con normalidad, con cariño, el que me conoce, ¿no? Nunca he tenido ningún tipo de... Sí, pero como que yo creo como que a la gente no le gusta que lo visite el director de impuestos. Mi experiencia quizás no sea equiparable a la percepción que tú tienes. Mi experiencia es todo lo contrario. Mi experiencia es que la gente se comporta contigo como tú eres con ellos. Sí, es sí. Decir, pero me refiero Alberto como... Cortés, que es un... perfecto. Tiene una canción hermosísima que dice: las cosas a mi alrededor son consecuencia de lo que yo soy. Y a cada quien le paga su valor, la vida, ¿no? Si tú me preguntas, ¿es la posición pública de mayor exposición que he tenido? Sí. ¿La de mayor satisfacción? No exactamente, porque desde planificación pude hacer reformas que son mucho más importantes, reformas estructurales que han sido más duraderas en República Dominicana, desde la sugerencia de introducir la Estrategia Nacional de Desarrollo, modificar todo el Sistema Nacional de Planificación, tocar 16 leyes diferentes, ser el responsable de que el país entrara al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya se había negociado, y luego ponerlo en marcha y en implementación. El hecho de establecer que la planificación parte del territorio, pero de manera taxativa, llevarlo a la Constitución, haber tocado artículos fundamentales de la Constitución como el tema del territorio, creando las regiones de planificación. Las regiones únicas de planificación. Claro, o el tema de la propia estrategia que está en la Constitución, o haber definido, tener la posibilidad de definir las competencias del presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y no jefe de la administración, o haber introducido el artículo correspondiente a las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas. Te puedo mencionar más cosas que me tocó tocar. Sí. Todo el capítulo económico de la Constitución. Entonces, cuando tú te pones a reflexionar, es decir, ¿cuál ha sido el espacio donde yo he dejado probablemente una huella mucho más duradera? Sin ninguna duda, desde planificación. Yo quiero... Sin menospreciar las responsabilidades de impuestos. Me tocó la última reforma tributaria que se ha hecho en República Dominicana de forma comprensiva, que fue en 2012. No se ha hecho ninguna otra. Sí. Y también ya posteriormente pasé al Bandex, que era el viejo Banco Nacional de la Vivienda, y me tocó transformarlo en lo que es el Bandex. Y ahí lograste que fuera un banco sano. Sin ninguna duda, me tocó sanear los bancos. Eso fue ¿se podría decir que eso fue tu mayor grande aporte en tu última gestión pública? Para nada, vuelvo y te reitero, mi mayor aporte ha sido desde planificación. En tu última gestión pública. Luego, en el Bandex, sanear el banco fue lo más... No, es que no se puede ver así. Digamos que es un aporte importante dentro de un conjunto de aportes.
Si te menciono los aportes en la Superintendencia de Valores son mucho más Sí, importantes para el mercado. Me refería que a para esa el posición Bandex. en el Bandex. Digamos que hacer que exista el Bandex, Ya. que fue reconvertir un viejo banco que estaba en muchas dificultades, prácticamente un banco que iba para cerrarse solo, que había sido un órgano regulador, posteriormente pasó a ser un banco de desarrollo, y luego había que reconvertirlo en un banco de exportación y luego dejar las bases para que hoy en día sea un banco de desarrollo y exportación, que era la intencionalidad que tenía al momento de ser gerente. Eso implicó, evidentemente, limpiar los libros del banco, limpiar los balances y dejar el balance limpio. Y a partir de ahí, la siguiente administración pues tenía una base para poder construir con mayor grado de libertad y con menores dificultades lo que es un banco de desarrollo que todavía tiene un potencial muy grande en el país. Guaro, yo quiero hablar de manera breve de unos aspectos. Primero, tengo entendido que la Constitución Dominicana tiene un tope para que el Ejecutivo presente, una fecha tope para presentar el presupuesto. Me tocó modificarla. Porque fue usted que lo introdujo. Sí, la trabajó conmigo varias personas. O sea, Piensa que normalmente estos temas se trabajan en equipo. Tú lideras un equipo o formas parte de un equipo. Tengo que ser muy honesto, hay equipos para trabajar esto. La idea de modificar los tiempos, sí. Y el secretario de Economía del momento lo aprobó, que fue Temístocles Montaz, estuvo totalmente de acuerdo. Alguien de Temo fue que me dijo que esa idea era de Guaro. Sí, eso es totalmente cierto. ¿Por qué cambiamos el ciclo y los incentivos con el tema del presupuesto? Porque, entre otras cosas, modificamos que el Ejecutivo tuviera el incentivo que mandaba el presupuesto el día 30 de diciembre. Y tenías que aprobarlo antes del 7 de enero. Por lo tanto, el Congreso no tenía posibilidad de estudiar el presupuesto. Entonces, lo que hicimos fue decir, ok, esto hay que darle un plazo de 90 días. Y se cambiaron los incentivos. Si el Ejecutivo no lo envía antes del 1 de octubre, el Congreso puede cambiarlo con mayoría simple. Ya. Todas las partidas. Hay que recordar que el presupuesto es del Congreso, no es del Ejecutivo. Si hiciéramos una analogía, que vale lo que vale, es decir, no es exacta la analogía, pero puede servir para transmitir la idea. El Congreso sería como el Consejo de Administración de una empresa, y el Consejo de Administración aprueba el presupuesto y decide dónde debe de aprobar los gastos. Y aprueba el ingreso, el gasto y el crédito. Por lo tanto, el presupuesto es del Congreso. En República Dominicana tenemos los incentivos cambiados. Entendemos que el presupuesto es del Ejecutivo y que el Congreso está supeditado al Ejecutivo, es a la inversa. Evidentemente que en una cultura democrática más profunda, digamos que el Congreso tendría un rol más activo siendo el dueño del presupuesto. Me tocó crear un germen que abortó, por ejemplo, de una oficina presupuestaria en el Congreso bicameral. Eso todavía está pendiente. De seguimiento. Claro, y que esté conectada a todos los sistemas del Ejecutivo como el CIGEF y pueda darle seguimiento en tiempo real a la ejecución presupuestaria. Ha habido precedentes de que legisladores a motus propio han solicitado un usuario del CIGEF para darle seguimiento, pero porque legisladores lo piden. Pero lo que pasa es que aquí... Y se le da de manera limitada. Y además se le imprime una página de un reporte, que no es lo mismo de seguirlo en línea en la ejecución presupuestaria del día a día. Eso es un tema que está pendiente. Sí, lo que pasa es que el Congreso aquí tiene que entender que es el primer poder del Estado. Aquí eso no se tiene. En los sistemas presidencialistas es un poco más complejo. A ver, eso podríamos entenderlo en un sistema parlamentario. En República Dominicana tenemos un sistema presidencialista y hay 3 poderes del Estado. Y el primero entre pares, porque es el jefe del Estado, que es una representación simbólica, le corresponde al presidente. Ahora, desde el punto de vista de normar el funcionamiento de una sociedad, incluyendo la parte presupuestaria, ingreso, gasto y crédito, le corresponde al Congreso. Y ese es un espacio importante. Y el Congreso tiene otro espacio importantísimo, que es la fiscalización. ¿Qué ocurre? Que la forma en que tenemos estructurado el sistema político en República Dominicana, por eso tenemos que ir a una reforma profunda, que no es la reforma que presenta el presidente Abinader, que es una reforma muy parcial de la Constitución, pues podríamos hacer otro programa otro día, pero es una reforma del régimen político que aprobamos hace unos 6 años en República Dominicana, porque fue muy mala legislación la que se aprobó, donde nosotros cambiamos los incentivos para la elección de los congresistas, la elección de los, me refiero diputados, senadores. Estoy de acuerdo con la disminución de la cantidad de congresistas. También otra persona me dijo que tú siempre tuviste una oposición a los diputados de ultramar. Totalmente. De hecho, me parece... Alguien me dijo, Guaro, voy a tener una idea de que el Estado Dominicano tiene una administración grande, pero es muy pequeño.
La administración es muy grande y el Estado muy pequeño, Exacto. y eso es cierto, y además es una representación. Esto fue un diálogo incluso con el presidente Fernández cuando estábamos discutiendo el tema de los diputados de ultramar, y él me justificaba la creación de diputados de ultramar diciendo de que Italia, que era un país más grande, tenía senadores en el exterior. El peor de los ejemplos que podía tomarse es Italia, sobre todo en el marco en el contexto europeo, porque Italia nunca ha tenido un gobierno que pase de 1 año y 8 meses. Es el país con la cantidad de gobierno más inestable después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y además Italia es el peor ejemplo del punto de vista de la administración pública. Es decir, tomar Italia como referencia no me parece que era lo adecuado. Soy partidario de que tomemos como referencia a los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tomando como punto de inicio los de menor desarrollo relativo. Esto quiere decir países como Portugal, incluso Grecia, para ir escalando en indicadores de desarrollo. Pero tomar a Italia desde el punto de vista institucional me parecía que no era lo más adecuado. ¿Cuál es el valor agregado que le aportan 7 diputados de ultramar a la República Dominicana o a la migración en el exterior? Yo creo que hay acciones para la migración en el exterior que son mucho más importantes que los diputados de ultramar. La migración desde República Dominicana lo que es un indicador del fracaso de nuestra política interna para poder retener a nuestra población. Una cosa es cuando tú migras como inmigrante y tienes libertad para emigrar, pero cuando tú migras por temas económicos no eres libre, estás obligado. El mercado no tiene la capacidad de absorberte en su mercado de trabajo, pero la sociedad no te está generando un espacio. Por lo tanto, no es un buen indicador. Yo esta mañana he escuchado uno de los programas más importantes de la radio y las distorsiones que tú escuchas con relación a lo que debe hacer el Estado con la migración no se corresponden ni con la capacidad que tiene el Estado dominicano, ni con las competencias que todavía al día de hoy se le otorgan a los estados en el contexto mundial. Entonces creo que este es un tema de mucha reflexión. Por eso tenemos que volver sobre el régimen político electoral en República Dominicana. Tenemos que ir a menos senadores, tenemos que ir a menos diputados, tenemos que potenciar la ley de regiones. Los distritos municipales, eso es... Tenemos que replantearnos todo el tema de la municipalidad. Es decir, hay muchos temas pendientes para que República Dominicana pueda romper el techo de la trampa del ingreso medio, ¿no? Ese es un techo muy importante. Vi que escribiste un artículo sobre eso. A manera sintetizada, ¿qué es la trampa del ingreso medio? La trampa del ingreso medio. Y fíjate que el Banco Mundial acaba de sacar su último informe del 2024, precisamente llamando la atención de que muchas de las élites hacen un estudio prácticamente para la mayoría de los países del planeta, más de 150 países, y una de las conclusiones es que las élites de los países de ingreso medio alto impiden que estos países puedan trascender el techo del ingreso medio. La trampa del ingreso medio es cuando un país llega a un nivel de ingresos. República Dominicana está casi cerca de los $12,000 por año por persona, a términos de valor presente, paridad de poder adquisitivo. Esto quiere decir lo que yo puedo comprar con $12,000 es equivalente a lo que se compra con $12,000 más o menos en Estados Unidos, salvando la distancia. Digamos, y esto hace una paridad para tener capacidad de consumo. Y decimos que República Dominicana es un país de ingreso medio alto en nuestro caso. El punto es el paso siguiente, cómo pasamos a ser un país de ingreso alto. Y eso implica muchas reformas estructurales. Y eso afecta a intereses de la élite económica y de la élite política. Y por lo tanto, es difícil romper ese techo, ¿no? Lo otro que oculta la trampa del ingreso medio es el aspecto distributivo. Sí, eso es promedio, pero los promedios se engañan. La mayoría de la población de República Dominicana está en nivel de pobreza. Pobreza hoy en día no es no tener un carrito, no es no tener una televisión en la casa, porque la pobreza es dinámica. Tiene cubiertas necesidades básicas satisfechas, una gran parte, la mayoría, pero sigue siendo pobre. Y esto es lo que lo incentiva muchas veces a migrar, porque ese mercado de trabajo es muy frágil al mismo tiempo. ¿Cómo conseguimos un trabajo en República Dominicana? La mayoría de veces por cuña. No, la mayoría de veces no, es a quien tú conoces. La mayoría de los trabajos que yo he conseguido es en función de lo que yo conozco. No tiene que ver con mi competencia, con mi capacidad, ni dónde estudié, sino a quien yo conocí. En la vida, si yo estudié en un colegio X o pude ir a un club X o pude ir a una universidad X, entonces depende del lugar donde tú naces. República Dominicana tiene como reto ir modificando precisamente que la institución más importante, la institución social más importante es la relación primaria, es la relación de a quien yo conozco.
No es la ideología, no es la militancia. La militancia es el principal vehículo de movilidad dentro del mercado de trabajo. Una persona con más de 35 años, para poder conseguir un trabajo, entra a un partido político. No es por ideología, no es porque le interesa la democracia, no es porque simpatiza o no es porque quiere tener una participación activa, porque quiere mejorar la calle del barrio. No, es porque necesita conseguir un empleo. Movilidad social para él. No solo la movilidad social, es el empleo, y del empleo va la vida, la supervivencia del día a día. No tiene que ver necesariamente con una movilidad social. La movilidad social se produce, pero República Dominicana tiene una movilidad social muy frágil. Consigues un trabajo, lo pierdes y probablemente cae más bajo que antes de tener el trabajo. Sí. Y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos que están sobre la mesa, que es lo que nosotros tenemos que plantear desde el punto de vista de la política pública. Pero nos vamos siempre por las ramas, no vamos al corazón del problema. Sí, es más fácil por las ramas. Bueno, finalmente, tú eres el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido. Hasta que finalice el Congreso, sí, ya no volveré a ser titular. ¿No te vas a postular nuevo? No, de hecho no pienso. Yo creo que un periodo de 4 años es un momento también muy difícil para la organización, más que suficiente. Creo que hay jóvenes que necesitan ocupar nuevos espacios y que tengan una capacidad de interlocución con la sociedad que sea importante. Entonces hay que dejar los espacios. Esa actitud se corresponde con un sentimiento a lo interno de esa organización política. No pareciera... Profundamente democrático. No pareciera que es la intención de quien la dirige. Por supuesto que no estoy de acuerdo con que el actual presidente se presente nuevamente. Yo creo que eso es lo que no le conviene a nuestra organización política. Yo creo que esa es la mirada al pasado. Yo creo que es anclar a la organización en una situación que nos puede llevar a un mayor deterioro. Esa es mi opinión. Le he manifestado en mi organismo, en el organismo que me corresponde estar, le he manifestado ahora en el Congreso, en la comisión que me ha tocado estar. Sin embargo, reconozco que al mismo tiempo tiene el derecho de volver a presentarse, y por lo tanto, eso es más un asunto de convicción íntima, ¿no? y de visión que se tiene de la sociedad. Desde mi visión de la sociedad entiendo que la renovación es necesaria, que es importante. Guaro, finalmente, ¿algún mensaje a la juventud y a todo el mundo? Mira, es un mensaje a mí mismo, tratar de ser coherente conmigo mismo, ¿no? En el sentido de que, decía un historiador, Tony York, decía que ser coherente es aspirar a que los demás vivan como tú vives. Pero ser realista es entender que eso es imposible. Ya los muchachos me están haciendo señas que se nos acabó el tiempo. Bueno, entonces eso quiere decir que hacemos otro programa. Vamos a tener que hacer otro programa y voy a tener que invitarte de nuevo. Gracias por siempre el apoyo. Sabes que muchas gracias a ti. Le tengo una alta estima y agradezco que siempre me ha apoyado. Hasta de aquí de la capital para Cabrera ha ido apoyando. Eso lo agradezco mucho. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de su programa Hoja de Vida. Guaro, gracias por acompañarnos. Gracias a ti.